nosotros aquí comenzando con este programa, con este micro, donde vamos a compartir como cada día una palabra de Dios, un devocional. Así que, mira, yo te invito a que te puedas sumar, que te puedas sentar, que puedas ponerte cómodo y tener todo a mano. La Biblia por sobre todas las cosas, porque es ahí donde está esa palabra que te voy a compartir en esta tarde y te puedo asegurar que ya has pasado por esa situación y volveremos a pasar en algún momento. Todos lo hemos hecho y todos lo seguiremos haciendo, pero hay algo poderoso que el Señor quiere enseñarnos. Por eso hoy vamos a hablar de un tema que yo titulé En medio de la oscuridad. Y ya llegamos a nuestra palabra del día de hoy y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Realmente es un libro que habla de los sucesos que vivieron los apóstoles y que este libro sigue escribiéndose con cada uno de nosotros. Y vamos a abrir en el capítulo 16, vamos a leer el versículo 25 y 26, y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta palabra habla de que estaban presos, ¿no? Pablo y Silas habían estado predicando del nombre del Señor Jesucristo, habían estado llevando adelante la gran comisión. Sin embargo, por alguna razón los perseguían, y esa razón era el Señor Jesucristo. Los perseguían, los azotaban, los encarcelaban, y ellos, este es un pasaje tremendo, porque si uno ve y se pone en situación, estaban en una cárcel donde nada era bueno, donde el pronóstico no era bueno, no los trataban amigablemente, no los trataban humanamente, sino todo lo contrario. Pero dicen que ellos estaban ahí en esa última celda, y estaban adorando al Señor, todos golpeados, encarcelados, encadenados, con una custodia 24 horas por día. Estaban ahí, no podían hacer otra cosa. Sin embargo, ellos no podían justamente intentar hacer nada, pero nadie podía hacer que ellos no adoraran al Señor. Y dice que ellos estaban cantando himnos a Dios, y los presos, los otros presos que estaban en esa cárcel, los oían. Y hay algo poderoso en esto del oír, porque dice la Biblia que todo lo que nosotros oímos, eso se nos añade. Eso entra dentro de nuestro cuerpo, entra dentro de nuestra vida y empieza a accionar mecanismos que, si escucho bien, voy a hacer bien, y si oigo mal, voy a terminar haciendo mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que nosotros oímos, ¿no? Pero dice que el resto de los presos oían cómo Pablo y Silas adoraban, cantaban, alababan el nombre del Señor, aún en una de esas peores crisis, porque yo les puedo asegurar, no lo dice la Biblia, pero les puedo asegurar que estaban terriblemente doloridos. Estaban sufriendo los azotes, sufriendo los golpes que les habían propiciado. Sin embargo, ellos hacían lo que otros no podían, que era adorar al Señor. Y quiero decirte esto, esta gran historia nos enseña una lección muy, muy poderosa. Y sabes que cada uno de nosotros, cuando nacemos,
se nos es dada una medida de fe. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor ya nos envía a esta tierra con una medida de fe. Pero ¿sabes qué? Eso pasa cuando nacemos, cuando vemos la luz, cuando ¡ay, qué lindo! Un nacimiento y todo el mundo se alegra porque alguien nació. Sin embargo, esa misma fe de la que te estoy hablando se acrecienta o se alimenta o se engrandece, podríamos decirle, en medio de la oscuridad. En medio de esas noches tormentosas como las que estaban viviendo Pablo y Silas, esa fe era acrecentada, era incrementada, y ahí es donde se fortalece, en medio de la oscuridad. ¿Y por qué yo te decía al principio que vos ya habías pasado por esta situación? Mira, todos, absolutamente todos hemos pasado por situaciones de dolor. Hemos pasado por situaciones de angustia, hemos pasado por cárceles profundas. Quizás no una cárcel física, no una prisión, pero sí muchas veces hemos estado en prisiones espirituales, en cárceles espirituales, de no poder salir de esa condición, tal vez por el enojo, tal vez por la ira, tal vez, no sé, por la desesperación, tal vez por la noticia de alguna enfermedad, por la muerte de un ser querido, tal vez porque hay cosas que no podemos entender, tal vez porque, no sé, porque hay situaciones matrimoniales que muchas veces no pueden lograr fortalecerse, quizás problemas con nuestros hijos o en el trabajo o en nuestra economía. Mira, tendríamos todo el día para hablar de problemas. Por eso yo sé que vos pasaste por una situación de estas, por una cárcel de estas. Pero ¿sabes qué? En medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio de esos golpes bajos de la vida, en medio de todo eso, nosotros no podemos perder la fe. Vos no podés perder la fe y yo tampoco. Esa fe tiene que ser aumentada, esa fe tiene que ser puesta en marcha, esa fe tiene que salir a la luz. Y esa fe, en lugar de desesperarnos, de llenarnos de temores, de enojos y todo lo demás, tenemos que hacer lo contrario. Vos y yo somos personas fuertes, que el Señor nos ha hecho fuertes a través de su palabra. Y fíjate que la fe que Pablo y Silas tenían en medio de esa situación dolorosa que estaban viviendo, que estaban pasando, causó un gran milagro, podríamos decir. Yo leí el versículo 25 y el 26, y dice que cuando ellos cantaban y el resto de los presos los oían, entonces, esa palabra entonces quiere decir, si antes no hubiese sucedido el canto, la alabanza, la adoración, si los presos no lo hubiesen oído, no hubiera sucedido todo lo otro. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, mirá las cosas que hace el Señor. Bueno, pero justo fue un terremoto que pasó en ese lugar. ¿Te parece que fue justo? ¿No habrá sido el Señor? En vez de ser una casualidad, ¿no habrá sido a causa de la alabanza, la adoración de Pablo y de Silas que sobrevino ese terremoto de repente, cuando nadie lo esperaba? ¿No habrá sido el Señor? Yo creo que sí. Y dice que al instante se abrieron, pero mirá qué interesante lo que dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Claro, lo que pasa es que cuando llega el Señor,
Cuando Dios obra, lo hace en un de repente, lo hace al instante, abre puertas que nosotros pensábamos que no se podían abrir. El Señor puede hacer maravillas, puede hacer milagros portentosos de un momento para el otro. Todas las puertas se abrieron. ¿Qué puertas necesitas que se te abran hoy en tu vida? ¿Qué cadenas necesitas que hoy se rompan en tu vida? Tal vez hay cadenas de opresión, tal vez hay cadenas de abandono, tal vez hay cadenas de temor, tal vez hay cadenas de impiedad, tal vez hay cadenas de iniquidad en tu vida que tienen que ser cortadas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Si lo quiero, ¿cómo lo hago? Alabar al Señor en medio de la oscuridad. Adorar a Dios y que todo el mundo te escuche. Predicar la palabra del Señor. Da testimonio de lo que Dios hizo alguna vez en tu vida. Y de esa manera el Señor va a abrir todas las puertas que se tengan que abrir y va a romper toda cadena que se tenga que romper. Así funciona el Señor. ¿Es que siempre lo hace de la misma manera? No, la verdad que no. Yo he vivido procesos que fueron así, al instante. Que se abrieron puertas que yo jamás pensé al instante. Pero también viví procesos que llevaron mucho tiempo de aprendizaje. También llevaron muchos meses, muchas semanas, muchos días, a veces hasta varios años. Bueno, de hecho, estoy viviendo un proceso de varios años que todavía no he logrado aprender todo lo que Dios quiere que aprenda. Y hasta el día que yo me vaya con el Señor, hasta ese día voy a seguir aprendiendo. Como vos vas a seguir aprendiendo, porque ¿sabes qué? Nunca lo habremos sabido todo. Nunca lo habremos logrado todo, sino hasta cuando el Señor diga basta. Por eso en este tiempo, ponete en las manos del Señor y aún en medio de la oscuridad, comenzá a hacer brillar esa fe, comenzá a hacer brillar esa luz que el Señor ha puesto desde que te concibió en el vientre de tu madre. Porque realmente ese es el poder de Dios que se manifiesta a todos. Así que yo espero que esta palabra te bendiga mucho como lo ha hecho el Señor conmigo, Así al final de este micro de una cita con la vida del día de hoy, una palabra hermosa que el Señor nos ha dejado y que nos inspira y nos alienta a poder ir por más, Así que bueno, quiero invitarte, como siempre lo hacemos, a nuestras reuniones de los días jueves a las 20 horas en Alem 282. Te vamos a estar esperando en nuestra reunión de familia junto a todos, a toda tu familia, a tus hijos y demás. Para ellos también tenemos la escuela bíblica Cita Kids en Alem 282, también los días sábados de 14 a 15:30 horas. Y también tenemos nuestras redes sociales para que te puedas sumar a ellas y puedas conocernos un poquito más, tanto en Facebook como en Instagram, en Cita con la Vida Oliva. Hasta aquí hemos llegado. Que Dios nos bendiga a todos. Chao, chao.